Oh, yeah. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Carla Aramburu, periodista del área de salud de Apalancado, y en el marco de la campaña de septiembre hicimos promoción a la salud mental y sobre todo a la prevención del suicidio, y por eso estamos aquí hoy con el licenciado Héctor Hugo Rojas Hormigo, que es un especialista en psicoterapia y cuenta con más de 25 años de experiencia en psicodiagnóstico. Muchas gracias, licenciado Héctor, por estar aquí con nosotros. Pues me gustaría que comenzara platicándonos un poco sobre su experiencia profesional y su especialidad en psicodiagnóstico y en psicoterapia. Sí, cómo no, con mucho gusto. Gracias por la invitación para este asunto. Pues yo me dedico fundamentalmente al psicodiagnóstico. Estos son la aplicación de pruebas psicológicas y bueno, en varios ámbitos. Para el tema que nos ocupa hoy, pues sí tenemos esta cuestión más clínica, en donde se piden por parte de los clientes, pues ciertos diagnósticos, ¿no? Para saber si la persona está deprimida o está ansiosa o cómo, qué relación tiene ahí con alguna posible adicción que pudiera tener. Y a veces estamos evaluando otra cosa que no tiene nada que ver, por ejemplo, en una orientación vocacional, por ejemplo, en una evaluación de un menor de edad, ¿no? Eh, o en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, un ámbito legal. Y resulta que salen este tipo de cosas, este tipo de, de ideación, en donde la persona pues siente que ya la vida no tiene sentido, ya no hay nada que hacer y cosas así. Eh, y pues sale, o sea, hay veces que sí hay estudios específicos para este tipo de asuntos de ideación suicida, para cuestiones más, pues de un cuadro depresivo, y a veces el motivo de consulta es otro y sale ahí al estar haciendo la evaluación. También en psicoterapia, pues uno de los motivos es pues que la persona no tiene energía, que se siente mal, muy mal, y hay niveles, ¿no? Que no tiene energía, que se siente muy triste y que no sabe cómo manejarlo. No, no sabe, no puede, a veces no quiere, ¿no? Eso es un poco complicado de entender desde afuera, pero sí, a veces eso puede suceder. Entonces, pues ahí trabajamos a ver qué es lo que está sucediendo también. Y bueno, también si me preguntas del campo profesional, pues yo también me dedico a la docencia y doy clase a nivel universitario de este tipo de cuestiones en lo relativo a cómo diagnosticarlo por medio de pruebas psicométricas, de pruebas proyectivas, ¿no? Todas ellas, pues dentro de nuestra especialidad de la psicología, y cómo poder detectar este tipo de situaciones, cómo informar de ellas también. Esta es otra cuestión, ¿no? Que a nosotros nos sale esta información y de repente, ajá, yo cómo le digo a la persona, ¿no? Eso es todo. Ahí vamos. Ok, y nos comentaba que da clases en la universidad sobre todos estos temas. Sí. Y pues, ¿cuáles son los puntos que usted considera como más importantes recalcarles a los futuros psicólogos para aprender sobre la evaluación psicológica, sobre cómo abordar estos temas con los pacientes? Lo primero que tenemos es que es un tema delicado, la persona tiene un sentimiento de fragilidad, no presenta una, un gusto por la vida, eh, se siente poco valorada, siente que las cosas no van a cambiar y también puede haber algunas emociones ahí conectadas, ¿no?
por ejemplo, un alto nivel de ansiedad, por ejemplo, un alto nivel de enojo que no puedo externar y entonces me lo pongo hacia mí mismo. Y también puede haber un miedo muy importante, ¿no? También puede haber un nivel de miedo muy importante. Entonces, bueno, la primera parte sería explorar con la persona toda esta situación. A veces es la primera vez que se habla del tema. Y pues o sea, lo primero que yo les diría, que a lo mejor suena medio obvio, es que debemos estar preparados para escuchar lo que venga, ¿no? Eso es así como, pues échale, porque no sabemos hasta dónde llegue el relato en relación con los sucesos que la persona ha vivido. Si siente este nivel tan bajo de energía, si no tiene ganas de vivir, etcétera, pues debe haber algunas razones por las cuales esto pueda darse. Ahora bien, también quiero hacer aquí hincapié en que hay depresión de tipo endógeno, o sea, que se debe a cuestiones extrapsicológicas que son más desde la neurología, desde la psiquiatría, y entonces ahí hay que medicar. También cuando ya la persona no puede tener manejo de sí misma, también conviene la medicación. Claro que sí, en lo posible hay que pues, procurar que la persona pueda valerse por sus propios medios, con su propia fortaleza, rescatar, que esté consciente de sus redes de apoyo, de amistades, de familia, pero a veces la persona no encuentra estas redes, no las encuentra, no las identifica y tristemente a veces no las tiene. Entonces, sí, debemos tener también una serie si estamos evaluando, también tener una serie de instituciones para saber a dónde referir, una serie de colegas también, ¿no? Ahí hay que ver, tomar en cuenta cuestiones de domicilio, cuestiones de posibilidades económicas para saber sabiamente a dónde referir a la persona. Perfecto. Y nos comentaba hace un momento que a veces esta depresión no es propiamente por factores emocionales, sino por factores más químicos del cerebro. ¿Cómo diferencian ustedes este tipo de pacientes? Los que tienen una problemática como más emocional y los que tienen un desequilibrio químico son las hormonas, ¿no? La dopamina, la serotonina en el cerebro. Y ahí están estos neurotransmisores que son los que nos juegan ahí chueco en esa situación. Entonces, la verdad es que eso ya escapa del ámbito de la psicología, sobre todo cuando a la persona no le quedan claras las razones por las cuales se está sintiendo de esa manera. Entonces, sí, si no le quedan claras, si no hay un motivo desencadenante, si no hay un motivo de consulta que tenga que ver con lo emocional, pues entonces sí hay que referir a una especialidad dentro de la medicina, pues que sea psiquiatría o neurología. Dentro de nuestra labor de persuasión como profesionales de la psicología, nos toca motivar a la persona en estos casos a que sí vaya a atenderse. Hay un miedo, un temor a, a tomar la medicación psiquiátrica, a todo este tipo de medicamentos, porque se argumentan muchas cuestiones, que la persona puede tener una adicción al fármaco, que puede hacerse dependiente, que los efectos de la medicina van a ser muy adversos, entonces pues nos toca ahí decir, oye, mira, lo que pasa es que pues
en este momento de tu vida se te está dificultando hacer esto, hay factores químicos que están interviniendo y sí es necesario. Entonces, sí es necesario que tomes este tratamiento. Hay que decir también, hay que comunicarles también los beneficios, los posibles beneficios de esos medicamentos y también si hubiera alguna, si tuviéramos alguna referencia que dar con alguien de confianza, de un médico de estas especialidades a quien conozcamos o con quien hayamos trabajado, pues vale la pena como comunicar esto, hablar para que sepan que hay una relación ahí y que todo va a estar bien, ¿sí? Es muy interesante todos los aspectos que tienen que tomar en cuenta pues los profesionales en psicología para abordar todos esos temas y hacer un diagnóstico únicamente sobre depresión, ideación suicida. Es realmente muy, muy interesante. Y bueno, dado su conocimiento en psicoterapia, sus años de experiencia, ¿nos podría compartir quizá algunas señales de alerta que indican que alguien podría estar en riesgo de suicidio o que podría tener este tipo de pensamientos? Pero la persona manifiesta deseo de ya no vivir. Puede empezar con muchas comillas de broma, ¿no? Y pues sí, dice la sabiduría popular que entre broma y broma la verdad se asoma. Dice Freud que en el chiste hay una parte de verdad que se oculta mediante el humor, ¿no? Entonces, sí debemos hacer caso de estos llamados. No se trata, como muchas personas piensan, este, yo creo que por una resistencia a entrarle al toro por los cuernos, y aquí me refiero a la gente que tiene relación con una persona que presenta los síntomas, de decir, está llamando la atención, quiere llamar la atención, ya se le va a pasar. Ay, Es no muy, pienses eso, piensa otra cosa, ¿no? Vámonos de vacaciones. No, pues la persona lo está poniendo en palabras, es porque sí hay algo ahí importante con que trabajar, ¿no? claro, es muy común que, pues, que se den este tipo de comentarios, los escuchamos día con día, incluso pues llegan a invalidar los sentimientos de la persona que los está expresando, ¿no? Entonces sí es como muy importante pues no solo crear conciencia en las personas que están experimentando esta depresión, esta ideación suicida, sino también en su círculo, en quienes lo rodean, ¿no? De acuerdo, y en su experiencia como director del CENIT, ¿cómo considera pues que esta organización ha ayudado, sobre todo en el ámbito de la salud mental, a, a las personas que lo requieren? Bueno, la verdad es que haciendo consciente pues los problemas que presentan y en lo posible motivarles para que salgan, como se dice coloquialmente, para que salgan adelante, para que encuentren un motivo para seguir viviendo, ¿no? Como para reencontrarlo, que lo primero que hay que ver es a sí mismo, ¿no? Uno mismo es suficiente razón como para seguir viviendo, cómo es uno, sus sentimientos, sus emociones, y de ahí todo lo que hace uno, su actividad, y de ahí el círculo más cercano que tenemos, y de ahí lo que podamos nosotros permear hacia la parte de la sociedad que nos corresponda, ¿no? Entonces, sí queremos, pues, ayudar en ese sentido. Hay veces
que este paciente depresivo se va. Se va porque no está obteniendo lo que está buscando. Y a veces busca como un afecto muy cercano que como psicólogo no se le puede dar, ¿no? Ese afecto pues tiene que darlo la familia, pero él espera de más personas un afecto que uno no, desde lo profesional, desde el tipo de relación que estamos estableciendo, pues no es posible darle. También otra cosa que hay es que no escuchan lo que quieren oír, ¿no? Y que a veces, pues la solución está en ellos mismos. Digo, en la primera sesión nos limitamos a escuchar solamente eh, libre de juicios, y eso pues tiene uno que estar ahí, pues atento, trabajando, escuchando. Es muy importante escuchar todo lo que la persona nos diga, interrumpiéndola lo menos posible y pues dejando que el relato fluya. Ya encontraremos entonces la manera de intervenir con la finalidad de que la persona vaya encontrando cuáles son aquellas situaciones, aquellas personas que siente que le han dañado y cómo ella se siente en relación con todo lo anterior, ¿no? Claro. Y también en otro tipo de estudios que hacemos, que no van directamente relacionados, por ejemplo, te decía yo, una orientación vocacional, es donde más vemos este asunto de repente. Pues les aconsejamos a las chicas, a los chicos que van, y también cuando son menores de edad, o sea, en este mismo franja de edad, a veces quien va a orientación vocacional va por su propio pie, y ahí tenemos gente que ya tiene 18 años y tenemos gente que son menores de edad y que de todas maneras, pues unos y otros van solos o acompañados. De todas maneras, sí, cuando son menores de edad, sí mando llamar a los papás para decirles que es importante un tratamiento previo aviso a la menor al menor, ¿no? De De que acuerdo. yo le voy a decir esto a tus papás por esto y por esto, y así no es. La verdad es que no es como permiso, sino es un aviso, porque está en peligro tu vida, está ahí en juego tu vida. Entonces sí es importante y les voy a decir por esto y por esto, entonces quiero avisarte. No he encontrado resistencia al respecto, porque precisamente, pues uno al estar fungiendo ahí como vínculo, pues parece que les viene bastante bien. De acuerdo, y justamente hace un momento nos comentaba eh, que, vaya, este match entre psicólogo y paciente a veces no se da. ¿Cómo considera que esta relación influye en las personas que tienen una ideación suicida? Es decir, que dejan de ir a su terapia, no sé si hay casos donde ya no buscan nuevamente un tratamiento o ya no tienen deseos de seguir tomando un tratamiento posterior, incluso con otro psicólogo, por ejemplo, con otro terapeuta. A veces lo que pasa es que dicen, es que he ido como para ponerlo un poco a prueba uno, ¿no? He ido con muchos profesionales y resulta que ninguno me entiende. Nadie sabe por lo que estoy pasando. Mi caso es muy difícil. Entonces también ahí uno se da cuenta que la persona y suena un poco raro esto que te voy a decir, pero pues así sucede, está obteniendo algo por, por sentirse mal. O sea, busca aislarse de los demás y que ya no lo estén molestando. Busca mayor atención de los otros, pero como él quiere, pero entonces luego ya
están demasiado cerca, es complicado ahí, ¿no? Entonces, pueden invalidar al profesional diciendo que no es bueno, que no los escuchó, etcétera, ¿no? Pero entonces sí uno de repente debe ser, te digo, como por lo menos en mi caso, escuchar y bueno, intervenir cuando es necesario. Hay veces que es necesario confrontar y pues uno va viendo desde, pues con una cuestión técnica también, ¿no? O sea, cómo decir las cosas, en qué momento, intervenir, cómo decirlo, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el caso de menores que nos comentaba que, bueno, hay que notificar a los tutores sobre su estado de salud, ¿alguna vez ha encontrado tutores que invalidan lo que sienten sus hijos? Sí, pero la verdad es que yo los preparo, ¿no? Como para decirles que tengo, o sea, para notificarles que tengo algo importante que decirles. ¿No? Entonces, le digo, ¿sabe qué? Necesito hablar con usted porque es algo importante sobre su hijo, sobre su hija, ¿no? Entonces, pues sí van, sí hay que decir que las mamás en general, están más dispuestas a escuchar, a recibir estas noticias, este tipo de noticias, y que los papás, los hombres, somos más complicados para manejar sentimientos. Esto, pues me parece que es muy cultural, ¿no? Me parece que es muy cultural. Con esta parte de o sea, si es del parte de los sentimientos, entonces se le deja a la mamá, porque la mamá es la de la crianza y la que entiende todo eso, porque yo no entiendo nada, porque yo voy a traer el sustento, porque yo estoy trabajando. Entonces, y digo, eso, pues claro que es no querer entender. Cada vez, la buena noticia es que cada vez con mayor frecuencia, para resultados de estudios con resultados buenos o no tan buenos, están yendo madre y padre a recibir resultados. Entonces, eso la verdad es muy alentado. Claro que nos gustaría que fuera un poco más ágil esto, que cada vez más papás, hombres, se involucraran en este asunto. Hay que decir también que hay algunos que van y pues están ahí como testigos porque no dicen nada. ¿Tienes alguna pregunta? No. Cuando yo ya les dije una serie de cosas que a mí me parecían muy valiosas y que yo creo que como papá me generarían más dudas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está la situación. No los invalidan estas mamás, estos papás, cuando les doy los resultados, pero si yo me doy cuenta, ¿no? Que desde que llegan, ¿no? O sea, me acuerdo mucho de una persona, ¿no? Una muchacha, eh, estaban esperando, ¿no? Estaban en la sala de espera, entonces ya voy por la chica, pasa, esto era una orientación vocacional, y entonces ella estaba llorando, ¿no? Y me platicaba que estaba llorando porque la mamá que estaba con ella la había regañado y le había dicho una serie de cosas, la había invalidado para acabar pronto, ¿no? Entonces, pues había que trabajar con ese asunto, ¿no? Y decirle a la mamá, ya en su momento, pues cómo poder intervenir. Ya con ese antecedente, yo tengo que saber que la chica, lo que ella piense se va a tergiversar, a nulificar o incluso se van a burlar de ella. Entonces, parte de mi trabajo cuando se notifican los resultados es, a ver,
esto está sucediendo, esto es un hecho, esto está saliendo en el estudio y estas son las acciones que se tienen que tomar, porque si no, y entonces ya planteo toda esta situación. Entonces, la verdad es que no me ha tocado a alguien en este tipo de casos ya clínicos que rebata la situación, porque ¿quién mejor que quienes están en la familia conoce la situación? Otra cosa es que se hagan los que la Virgen les habla y que no lo reconozcan, pero ya en el momento sí hay una respuesta, ¿no? Claro, y definitivamente es muy importante tomar en cuenta que a la par que se toma o se le da atención psicológica al menor, bueno, en este caso, también se le debe de dar como acompañamiento y asesoría a los padres, que finalmente también son parte de esta red de apoyo que platicábamos al inicio y de estos pilares tan fundamentales, sobre todo en jóvenes, este, para su desarrollo, para que puedan salir de este tipo de problemas. Sí, fíjate que en este sentido, parte de mi labor consiste en decir, o sea, la chica o el chico presenta estos asuntos, pero ustedes pueden marcar un cambio. Uno de los miedos de las personas es que uno les diga que ellos tienen la culpa. Y ellos mismos a veces lo dicen, ¿no? Ay, es que yo tuve la culpa porque no le hice caso cuando bla, 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 etcétera. Entonces, yo tengo una postura muy, trato de ser lo más objetivo posible, o sea, sí, la persona que yo estoy atendiendo es esta chica, este chico, ya que estamos hablando del menor, pero ciertamente tengo que ayudar a apalancar, ¿no? A estas figuras parentales para decirles, ustedes tienen que hacerle fuerte a su hija, a su hijo. O sea, el vínculo ahí está, entonces la cosa es que participen para que esté mejor, ¿m? Sin culparle, sin decirle, ustedes son los responsables. En ese momento, me parece que tampoco es, en ese momento, justo, me parece que no es el momento para mandar a esas personas, al papá, mamá, a psicoterapia, porque todavía es la generación que lo toma como una grosería, como una afrenta, como si les estuviera uno diciendo su pensamiento, ¿no? Estás loca, estás loco, eso. Entonces, eso se deja para otro momento, pero también hay un otro momento de oro en donde dicen, oiga, ¿y qué tan conveniente sería que yo también entrara a una sesión de psicoterapia? Entonces, pues ahí mete uno perfectamente la aguja y el hilo y ahí está, ¿no? Nos lo están poniendo la cuestión en charola de plata porque sabe que algo no anda bien y también pues está asumiendo su parte de responsabilidad y de querer mejorar. Claro, y justamente esta parte que mencionaba, el aspecto social y cultural es sumamente importante. Eh, Estas generaciones como de personas pues ya más grandes que consideran que ir a terapia no es necesario, que es una grosería, que es solo para la gente que está loca, como ellos lo llaman, pues es algo que hay que cambiar. Y es un hecho que hay que visibilizar los problemas de salud mental. Hay que crear conciencia sobre ellos para que justamente no escalen. Las personas que tienen algún tema de salud emocional o psicológica puedan recibir ayuda y atención en etapas tempranas y esto no escale justamente hasta llegar al suicidio, ¿no? Ujú. Sí, aquí la cuestión es que algunas personas podemos evitar el conflicto y entonces ya no le voy a decir nada porque de todas maneras se enoja, etcétera.
Cierto es que a veces también la otra persona no se presta y también es esta cuestión de que quiere mantenerse con este aislamiento. Y ahí es muy complicado para la familia encontrar el momento en donde pues se le pueda preguntar qué te pasa, cómo estás, etcétera. Especialmente si en la familia no hay una cultura de poder hablar las cosas, ¿no? De poder hablar de las emociones positivas y de las emociones negativas, ¿no? Entonces, si hay un problema, ¿cómo termina? Lo podemos arreglar, vemos cómo lo trabajamos, hay un regaño, pero bueno, vamos a ver cómo sacamos esto. O no hablo, te retiro la palabra por no sé cuánto tiempo, vienen los gritos y los sombrerazos y no se llega a nada, y cada vez que hay un intento como de tratar de manejar el conflicto, aquello acaba por alguna de las partes en una explosión, ¿sí? O en un final de la comunicación, ¿no? También no se hablan y eso es pues es muy fuerte, ¿no? O sea, hay de cualquier forma, hay una agresión ahí que se está generando en ese círculo familiar, y pues algo está pasando que las personas se están sintiendo frustradas, y esa frustración deviene en una agresión que sale de diversas maneras. O sea, puede manejarse de manera adecuada, como ya dijimos, pues vamos a platicar, vamos a discutir incluso, ¿no? Y con discutir quiere decir, pues decir qué es lo que nos pase, aunque no siempre sea como lo más amable, ¿no? Pero sabemos o sea, tenemos el objetivo de, vamos a parar esto, vamos, o sea, ya, háblame, vamos a arreglarlo, vamos a estar bien, ¿no? Esa es la cosa. Y cuando uno no tiene identificado que quiere estar bien, está más complicado. Ahora, la pregunta es, ¿quién no va a querer estar bien? ¿No? Pues mucha gente, ¿no? Porque eso genera que yo pueda hacer muchas cosas o dejar de hacer o soltar la responsabilidad de los hijos. No, no te voy a hablar. Ay, ¿sabes qué? Mejor ni me hables. Yo así estoy bien, y lo dicen en serio, ¿no? Lo dicen en serio para evitarse problemas, y lo que vemos, por otra parte, pues es una bola de nieve que sigue creciendo, ¿no? Claro, bueno, y bueno, cambiando como un poco la dirección de esta entrevista, cambiando un poquito el tema, justamente aquí tengo unos datos de que en el 2022, aquí en México, se registró un promedio de 22 suicidios al día, más o menos, con un total de 8.237 muertes al año. Y esta cifra se disparó un 50% comparada con las cifras de hace una década, que en el 2012 el registro de muertes fue de 5.549, ¿no? Entonces, ¿por qué a pesar de que cada vez hay más conciencia sobre el bienestar emocional, sobre la salud mental, sobre la importancia de tomar terapia y resolver como todos estos problemas, eh, hay este aumento tan grande? En primera, porque vas a decir algo así que tú vas a decir, pues claro, porque la población es más grande. Eso es una conclusión ahí media rara que te estoy diciendo. Lo que tú estás señalando es muy cierto, cada vez hay más campañas, cada vez se habla más en los medios, etcétera,
pero la cosa es que en las familias, en muchas familias, todo sigue igual. Y entonces, desgraciadamente, o sea, hay movimiento, pero es una capita. Pero todo lo que está abajo sigue exactamente igual. Ahora, hay un crecimiento en las adicciones terrible, terrible. O sea, sí, en estos 10 años que señalas, todas las drogas de estas de químicas han aumentado exponencialmente y pues ahí hay más muerte o más predisposición a la muerte, ¿no? Hay un mayor acceso a todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, la edad de inicio de consumo de drogas cada vez empiezan de más jóvenes. Y entonces, ahorita se me ocurre que el alcohol, pues en general la gente lo piensa que es para sentirse mejor, para que la fiesta esté buenísima porque todo el mundo estuvo bien borracho, etcétera, ¿no? Pero en realidad el alcohol es un depresor. Lo que pasa es que te agarra como en la montaña rusa. Primero te sube y después baja. Entonces, luego les agarra la chillona, que no, quién sabe qué. Y sí, hay una parte muy depresiva, ¿no? En estos efectos, ¿no? Que es muy duradera. Es muy duradera, ¿no? La parte de la culpa, ¿no? De que no me siento bien al otro día, etcétera, pues sí me deja en otro estado más bajo del que yo podría tener. La marihuana también, por ahí va la situación, o sea, hay una parte depresiva, o sea, primero jijiji, jajaja, pero después viene una parte muy pseudo introspectiva y de conocimiento y cosas de estas, que la verdad es bien depresiva, ¿no? Y sí, aparentemente son salidas, pero la verdad es que estas personas que consumen estas y otras drogas sí llegan a unos pensamientos que de otra manera no llegarían, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído a alguien que toma decir, no, no sirvo para nada, etcétera? Y entonces también cometen actos bajo la inconsciencia o como bajo los efectos del alcohol que impulsivamente hacen cosas que no, cometen actos que no hubieran hecho en sus 5 sentidos, ¿no? Eso me parece muy, pero muy importante. Ahora, estamos expuestos a un nivel de agresión brutal, brutal. ¿Mm? En la televisión te pasan en vivo y te lo repiten, ¿no? Los feminicidios, los asaltos en el transporte público. Entonces, esas cosas que pasan en la televisión y que antes no pasaban, se está creando como una especie de trauma, ¿no? En donde la persona está viviendo de manera vicaria, o sea, aunque a ella no la asaltaron, aunque ella no la mataron, está viendo lo horrible que le pasó, ¿no? Entonces es una cosa terrible. Por otra parte, algo tan que podría no ser, que podría pensarse que no influye, pero sí que influye, son algunas expresiones artísticas que están muy en boga. Por una parte, la música, que también es una cuestión como muy agresiva, etcétera. Estamos hablando mucho de agresión, pero en tanto más sale la agresión, más cuestiones se pueden permitir, ¿no? Y la otra es, también hay una exposición visual a películas
a videojuegos. Entonces, es muy fácil morirse, es muy fácil matar. Puedo incluso hacer algo con mi cuerpo como para simular que estoy matando a alguien con este Wii que había antes, ahorita no sé cómo se llame, pero sí, lo estoy actuando tal cual. Entonces sí, todas estas son maneras de tener a la muerte aquí en la mente, ¿no? Y de pensar que en cualquier momento yo me puedo dar chicharrón de decir, ¿sabes qué? Yo hasta aquí llegué y ya, ¿no? Por ahí va la cosa. Hay muchísimos factores, ya no digas violencia del país, bueno, pero ahí tienes. Ok. Y bajo su perspectiva como especialista, ¿qué tenemos que hacer como sociedad para frenar este problema, para bajar las cifras? Porque me queda claro que ya no solo es un tema de campañas de concientización, ¿no? Eso, como lo dice, es solamente la superficie. ¿Qué tenemos que hacer realmente como sociedad para llegar a los cimientos de este problema? Mira, hijo, es que es muy complicado, pero mira, la verdad es que, como dicen por ahí, de manera como muy, muy básica, la base de la sociedad es la familia. O sea, en la familia es donde está nuestro lugar más seguro, nuestra casa. Ahí debería haber amor, comprensión, seguridad, saber que si me equivoco, pues a lo mejor obtengo algún regaño o pasa algo, pero no hay problema porque siempre me van a seguir, apoyando, ¿no? Eso, eso sería, si desgraciadamente poco se puede hacer si en casa no hay un buen sostén, ¿no? O sea, que yo sienta esta red de apoyo, ¿no? Que diga, en mi casa todo está bien, o en mi casa tenemos estas situaciones, tenemos problemas, a lo mejor alguna limitación económica, pero, pero a mí me gusta estar en mi casa, yo quiero estar seguro, etcétera. En tanto eso no suceda, yo creo que va a ser muy complicado, ¿no? Y aquí la verdad es que sí, los, yo creo que los hombres tenemos que aprender a hablar de nuestras emociones, ¿no? Porque también probablemente tengas ahí entre tus cifras que los hombres nos suicidamos más que las mujeres, ¿cierto? Efectivamente, ¿cierto? Pues porque o sea, somos unas bestias para poder expresarnos, ¿no? No hay matiz, poner en palabras las emociones, esta escala de grises de cuando nos sentimos mal, ¿no? Y tampoco tenemos permitido externar algo, por ejemplo, llorar o estar tristes o por ahí este tipo de cuestiones. Y tenemos que comportarnos de cierta manera, ¿no? O sea, bien en el estilo de rol masculino tradicional, así rancio, ¿no? Que ahí está y ojalá fuera en México, porque sabemos que esto es mundial, no es privativo de México, ¿no? Desgraciadamente. Sí creo que eso mejoraría muchísimo. Sí hay cambio, pero es mínimo, ya, pero ya, yo creo que en ese sentido el movimiento sí se está dando, es mínimo en relación con la cantidad de personas que somos, pero sí está causando, sí, yo creo que sí puede causar un efecto positivo
¿no? Y bueno, yo creo que por ahí va la cosa. Eso sería como lo primero, porque o sea, si esperamos a que el gobierno haga cosas, no, la verdad es que no va por ahí, no va por ahí. Igual por medios puede haber alguna campaña, etcétera, pero la verdad es que no, no podemos poner afuera lo que nos toca en casa, ¿no? Y debemos tomar responsabilidad, o sea, yo debo tomar responsabilidad en primer lugar por mí mismo. Suena obvio y suena, ay, pues claro, ¿no? Pero si yo te digo, es que lo hice sin pensar, o sea, te dije algo que te hirió sin pensar, pues ¿dónde está la responsabilidad por mí mismo, ¿no? Y menos si te digo, ay, pues no aguantas nada, ¿no? Esa es la cosa. Y entonces, si yo me hago responsable de mí mismo, entonces puedo hacerme responsable de otras personas. Hablo de hijas, hijos. Puedo establecer una relación, muy de igual a igual con mi pareja, por ejemplo. Por Claro, ahí. y justamente que nos comenta de que pues esto es parte de una responsabilidad individual. ¿Cuáles son como algunos consejos que puede darnos, que sean simples, pero que sean efectivos para procurar eh, crear como esta introspección, esta conciencia hacia nosotros, nuestro bienestar emocional y lo que proyectamos, ¿no? Justamente porque pues esto es la base antes de llegar a un problema mayor como lo es el suicidio. El tener pues, ¿cómo te diré? No sé si decir la claridad, el valor, la posibilidad de registrarme a mí mismo cómo me estoy sintiendo. Y si el sentimiento es positivo, estoy feliz, estoy alegre, estoy tranquilo, ¿no? Pues permitírmelo, porque a veces, si estás muy contentita, ¿no? Por ahí va la cosa, ¿no? Permitírmelo y permitirle a los demás que tengan estos sentimientos positivos, pues qué carambas, ¿no? Y si yo tengo sentimientos negativos, pues sí, a veces hay que externarlos. Digo, todas las personas tenemos una parte, al ser animales, tenemos una parte naturalmente agresiva que podemos externar de manera así como, pues más adaptativa, ¿no? Podemos hacer mucho deporte, podemos, incluso practicar el box, podemos hacer algunas actividades en donde salga todo esto, pero no, que no perjudiquen a la otra persona y vale decir, ni a nosotros mismos, ¿no? También, por ahí va. Perfecto. Y bueno, como mensaje final, ¿qué le gustaría decirle a nuestra audiencia sobre la importancia de cuidar su salud mental? La salud mental es primordial para poder estar bien. ¿Mm? La salud mental sí importa. Si yo tengo un malestar garganta, como lo tengo ahorita, pues me tomo una pastilla. ¿Mm? No, o me tomo un té, hago algo para sentirme mejor. Si no, de manera normal, si yo me siento mal y eso ya emocionalmente, y eso persiste sobre un periodo de tiempo, me doy el avión a mí mismo y digo, ay, ya se me va a pasar. Estoy muy triste, no puedo ir a trabajar, pero ya se me va a pasar. Y tú ves que pasan los meses y no pasa, ¿no? Entonces,
no nos atendemos. Y muy probablemente la razón sea porque sí es bien complicado aceptar que no estamos haciendo las cosas bien, que no nos sentimos al 100%, que no nos gusta confrontarnos a nosotros mismos. Mucho menos nos gusta que nos confronten. O sea, nadie le gusta que lo confronten, a nadie. O sea, sí va uno a decir, sí, es para el crecimiento personal y no sé qué, sí, pero de entrada sí sientes así como de... ay, ya después uno dice, bueno, creo que tienes razón. Pero en el momento sí es muy complicado. Entonces, pueden ser las razones por las que no buscamos en un primer momento algo que nos ayude a estar mejor. Y aquí estoy hablando de un servicio psicoterapéutico, ¿no? Y fíjate que también hay otras maneras, ¿no?, de lidiar con esto que son complementarias, que me parece que son muy útiles, y son la expresión las actividades deportivas y la expresión artística. ¿Mm? Pero como estamos en una época, en una ciudad y nosotros mismos no nos permitimos, no tengo tiempo. No tengo tiempo para eso. Entonces tengo que ver en dónde está mi tiempo. Y si vale la pena que yo tenga tanto tiempo invertido en eso, que no me permite tener tiempo para mí mismo. ¿No? Claro, es muy importante que nos prioricemos a nosotros y a nuestro bienestar, ¿no? Sí, Sin poner excusas ni pretextos de no tengo tiempo o no tengo la posibilidad. Siempre hay que priorizarnos, ¿no? Es justamente lo que comentábamos, parte de nuestra responsabilidad individual. te digo, ahí la parte difícil es la confrontación, ¿no? Y ver que estás mal y ver que estás haciendo, que te digan que estás haciendo daño a otra persona, que te estás haciendo daño a ti mismo, pues no es nada fácil, ¿no? Entonces sí hay una resistencia a eso, y también hay en el ser humano una resistencia al cambio, ¿no? Bueno, ya no voy a hacer eso. ¿Y ahora qué hago? Eso implica esfuerzo. Eso implica esfuerzo. Entonces, ¿qué tanto estoy yo dispuesto a dirigir mis esfuerzos a estar mejor? Que uno diría desde acá, desde la razón, pues claro, claro que se puede, pero pues no, o sea, está demostrado que no necesariamente se hacía en un primer momento, ¿no? Claro, y queda claro que hay mucho trabajo que hacer de manera individual y de manera colectiva como sociedad para realmente combatir este problema. No basta con quedarnos en la superficie, no basta con publicar campañas o dar mensajes en medios, porque realmente no estamos atacando el problema, ¿no? Sí, sí. O sea, está a nivel individual, pero para eso se necesita a la familia, quienes sea que sean sus componentes. Y también, en la medida de lo posible, se necesita una comunidad. Eso es más factible en poblados chiquitos. O la gente, bueno, en los edificios de algunas colonias, y me refiero más a colonias populares, hay un gran sentido de camaradería, de amistad, de ayuda, ¿no? Y en otro tipo de establecimientos, pues sí, de repente todo es muy frío, la gente no se saluda, aunque vivan en la misma construcción, no saben ni cómo se llaman, no se dan los buenos días, etcétera. Entonces, no se fomenta, y a pesar de que algunos lugares tienen áreas comunes y así,
no hay una disposición de las personas para crear comunidad. Entonces así no se puede. O sea, tendríamos una riqueza ahí invaluable si formáramos comunidad. ¿Qué otros lugares hay para formar comunidad? El trabajo, la escuela, y uno puede decir, pues claro, que haya un lugar en la escuela que lo haga, que haya un lugar, que los de recursos humanos lo hagan en el trabajo, pero alguien puede tomar la iniciativa de manera informal, ¿eh? Pero así que un grupo de 5 a 7, ¿no? Ay, pues, ¿saben qué? Vámonos a comer los viernes, de 3 a 4. Ya, eso es un grupo de apoyo, ¿no? Claro. Se va conformando, se va conformando, y todo el mundo está de acuerdo y todo el mundo se la pasa padre, y cuando hay un momento difícil, entonces tienes otro grupo a cual recurrir. No sé cómo escuches eso. Sí, claro, o sea, no es únicamente un pilar el que te sostiene, No, buscas que sean, pues, muchos, ¿no? Que sea un conjunto, porque si uno se derrumba, todavía no te vas a derrumbar tú con él. así es, Pero pero bueno, si está el outsourcing, que nomás trabajas tú por tu cuenta, si estás en un condominio donde hay 25 pisos, pero no conoces a tu vecino de junto, o sea, sí hay que mostrar una disposición, ¿no? Para, para seguir haciendo estos vínculos, ¿no? claro que sí. Pues bueno, licenciado, muchísimas gracias por compartir su experiencia y su conocimiento con nosotros. Estamos seguros de que va a ser como de gran ayuda para, pues, para nuestra audiencia, para identificar como sus propios problemas, crear conciencia sobre ellos y tratarlos, que es como lo más importante, ¿no? Y bueno, pues no sé si antes de despedirnos quisiera regalarnos algún medio de contacto, redes sociales, un número. Ah, pues sí, cómo no. Mi nombre es Héctor Hugo Rojas Hormigo. Estoy en CENIT, en Santa Fe, y también en la colonia Cuauhtémoc, cerca del Ángel de la Independencia. Mi correo electrónico es cenitconsultores@gmail.com. En Facebook me encuentran como Cenit Consultores. En Instagram me encuentran como Cenit Psicología, y creo que ya, ¿no? Perfecto, muchas gracias y muchas gracias a nuestra audiencia por escucharnos, por estar aquí con nosotros y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Apalancado en Instagram y en Facebook y no olviden visitar nuestro sitio web apalancado.com. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias.